Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y me dedico a la psiquiatría del adulto mayor. Y el día de hoy tenemos una grandiosa invitada, le agradecemos mucho hacernos un espacio, ya la van a escuchar ustedes. Y no solamente me gustaría que la escucharan, ya al final del episodio nos va a decir dónde encontrarla y dónde leerla. Los artículos de análisis de la doctora Yolanda Pica son fascinantes, puntuales, te llenan de conocimiento. Ya lo iremos hablando en el episodio y doy la bienvenida a mi querida Yolanda Pica. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por invitarme. No, hombre, al contrario, nosotros estamos muy agradecidos de que estés con nosotros. Y en el podcast lo que hacemos es hablar acerca de una película, elegimos alguno de los personajes y lo analizamos desde la perspectiva de la salud mental. Y la doctora Yolanda Pica, como psiquiatra y psicoterapeuta experimentada, además de una gran trayectoria académica, quisimos invitarla porque ella ha analizado a muchos personajes, escritores, poetas, músicos, cantantes y demás, y la película de la cual vamos a hablar es Nace una estrella y queremos analizar a uno de los protagonistas. Y pues yo quisiera preguntarle primero a la doctora, ¿qué te pareció la película Nace una estrella? A mí me parece una excelente película. Me gustó mucho la música, que además es música original desarrollada. Por ahí leí que todas las escenas musicales eran en vivo, o sea, no las grababan aparte. Entonces, Bradley Cooper, que no es un cantante profesional, tuvo que estudiar casi un año para poder cantar en la película en vivo, en el momento. Y todo el público también era real, que eran los fans de Lady Gaga, que aceptaron participar. Entonces, a mí me parece fascinante y realmente es una película muy conmovedora. No sé de quién quieres que hablemos, Agustín. ¿Qué te parece? Y efectivamente lo dices muy bien. Vamos a hablar de Jackson, del personaje. Y es un personaje muy interesante porque desde el inicio quería yo conocer tu opinión, cómo abre la película en un concierto y observamos ya tras bambalinas, ya lo vemos teniendo un comportamiento que de inmediato te hace pensar por dónde irá la película, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué te parece esos primeros minutos de la escena hasta antes de llegar a este bar? Trataremos de no hacer mucho spoiler. Es una película de 2018, tampoco es que estemos Claro. hablando de algo que recién sale, pero quería conocer tu opinión, cómo él está y se le ve consumiendo, tomando algo que luego nos damos cuenta que era lo que ocurría. ¿Qué te parece esa primera escena, Yola? Me parece que ahí lo dibuja completamente, ¿no? O sea, porque pues es alguien que está en una situación de mucha vulnerabilidad emocional, o sea, se ve totalmente vulnerable y adicto a drogas, ¿no? O sea, se droga, se alcoholiza y bueno, pensando un poco en la genialidad, ¿no? Porque yo pienso que él tenía una parte de mucha genialidad, me acuerdo de esta frase de Aristóteles, que no existe gran genio sin una mezcla de locura, ¿no? Entonces, ahí empieza esta parte de su creatividad loca, ¿no? Y que además se nota mucho su sensación de vacío, no sé qué te parece, ¿no? O sea, porque sale del concierto y totalmente solo, ¿no? Anda buscando con quién tomar alcohol y pues va a dar a un bar de espectáculo de transvestis, ¿no? O sea, por Sí. casualidad, ¿no? Pero mucho vacío existencial, mucha tristeza se percibe en su personalidad y este tema de abuso de sustancias, ¿no? Desde las primeras escenas, De ¿no? las primeras escenas, podríamos llegar a pensar, y trasladando un poco al personaje, a Jackson, tratando de establecer un paralelismo en la vida cotidiana, cómo a veces pensamos que esa vida de ensueño, cuando estás admirando al cantante, al actor, a la actriz, detrás hay momentos de una inmensa soledad, porque si bien lo describiste claramente, está frente a un auditorio repleto, cantando maravillosamente,
sale y está completamente solo, su chofer y él, y en lugar de llegar a un lugar a descansar, porque fue un gran esfuerzo, porque fue todo un éxito, se ve el concierto, va y se refugia, o podríamos llamarlo así, va en busca de alcohol, está trasnochando, ahí conoce a la coprotagonista Lee, ahí él la conoce y ahí se da una historia de amor muy interesante entre ellos dos, pero la manera en que él vive esta soledad. Yola, en tu experiencia profesional y después de haber analizado diversas figuras creativas con esta genialidad, no es que yo crea que sea una característica común de ellos las cuestiones emocionales intensas como la depresión, la ansiedad, pero en tu experiencia esta genialidad podría ir de la mano de un mayor riesgo de problemas de salud mental, como sucede con Jackson. Bueno, lo que pasa con estos artistas es que de pronto se vuelven muy famosos, muy exitosos, y la variante de fama y éxito implica también mucho dinero, y es una variante que les cuesta mucho trabajo manejar, ¿no? Entonces, de ahí surge, por ejemplo, toda esta historia de el Club de los 27, que son todos este grupo de músicos que tienen varias cosas en común, pero de las cosas que tienen en común es unas infancias muy tormentosas, que no tuvieron familias que los apoyaran, que los ayudaran, y que llegan al éxito de una forma súbita por sus talentos musicales muy importantes. En el caso del Club 27, ellos son esos músicos influyentes que se mueren en condiciones trágicas o suicidio a los 27 años. Y yo pienso que en el caso de Jackson, que no tenía 27, evidentemente tenía más años, pero que sí también fue una situación de mucho maltrato infantil, de mucha negligencia y de un éxito. Tenía una sensibilidad muy particular que creo que es algo muy disfrutable de la película, porque la coprotagonista conecta totalmente con la sensibilidad de él, y hacen esta cosa de el intercambio musical de una forma muy bonita, pero era sumamente sensible y frágil, sobre todo una persona muy frágil al rechazo, a que no le dieran espacio. Y sí, o sea, el Club 27 se ha vuelto icónico. Por ejemplo, estaba pensando en Amy Winehouse, que sabía que tenía trastorno limítrofe de la personalidad, abusaba de drogas, abusaba de alcohol, y en algún momento tuvo una sobredosis muy importante en la que estuvo en coma, y cuando la sacaron del coma la quisieron llevar al hospital psiquiátrico, donde el doctor que la iba a internar en el hospital psiquiátrico le decía que en internarse tal vez se llevaría 3 meses, ¿no? Que más o menos son los tiempos que se tardan, como sucede también en la película. Y ella no acepta tener rehabilitación, y de hecho salió de ahí una canción muy importante que después sí fue muy famosa, que ella no quería estar en rehab, ¿no? Y finalmente, pues acabó, ella tenía mucho miedo de perder su talento si se trataba de su enfermedad mental, que es uno de los miedos grandes que tienen estas personas muy creativas, que si van con un psiquiatra o si van con un terapeuta, les van a modificar su expresión del arte, y entonces van a perder como esta genialidad, ¿no? Sin embargo, esto está demostrado que no sucede. O sea, que incluso pueden volverse gentes más productivas y más exitosas, ¿no? Si logran un tratamiento de salud mental. Pero en estos mitos de parecer así como parte de estos clubs, vamos, de rock and rolleros o demás, muchos de estos jóvenes empiezan a entrar en temas de adicción a drogas. Y es una confusión muy grande, ¿no? Oye, qué interesante este del Club de los 27. Yo no lo había escuchado, pero me hace mucho sentido porque en Jackson observamos seguramente esos momentos difíciles de crisis dentro de la película. Nos vamos enterando poco a poco en voz del hermano, que ahí había un conflicto muy peculiar con el hermano mayor, que según entendí, el compositor era Jackson, el hermano era el cantante y con el tiempo el compositor empezó a tener algo que decir y se volvió cantautor. Y ahí es como se vuelve esta gran estrella y el hermano trataba por momentos de ser ese apoyo, de tratar de volverlo un poco a la realidad, de tratar él era, romantizaba mucho, fantaseaba de la relación de su padre con él. ¿Y qué te parece ese antecedente
cuando el hermano le recuerda que más allá de que quisiera nuestro padre estar contigo, era su compañero de copas. Es muy impresionante porque además el padre muere cuando él tiene 13 años. Entonces, estamos hablando de que si era su compañero de copas, probablemente él tuvo acceso al alcohol desde la infancia, ¿no? Porque además el papá lo tuvo a él con una mujer que era la hija de los dueños de este lugar donde sembraban nueces, que por lo que yo entendí tenía menos de 18 años. O sea, cuando se dio esta unión ella tenía 17 y el papá decían que tenía una crisis de mediana edad a los 63 años. Pues yo creo que ya, tú que eres experto en geriatría, esa ya no es una crisis de Se mediana fue, edad, ¿no? O sea, se fue muy, muy es un lejos. abuso sexual prácticamente, ¿no? Sí, Sí. porque la Y chica esa tenía parte, 17, ¿no? y del papá, ¿no? El papá que te lo dibujan y te dan a entender, y tú y yo sabemos cómo la infancia no es que sea determinante en la vida de cada uno de nosotros, pero influye. Y es un factor Claro. importante para cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con los otros, cómo te relacionas con los demás. Ahorita que decías esa parte de sensibilidad que él tenía, a mí me enternecía mucho verlo, me parecía como un niño. A ratos que lograba ver la bondad cuando, Ali en el bar le dice que ella tiene talento, pero por su fisonomía, todos los, pues, estos que buscan talentos, los talentos, no le daban la oportunidad y le decían que si no tuviera esa nariz, otra cosa sería. Y él le responde de una manera sensible, cálida, amorosa, de una manera linda. Y es salvo que estuviera bajo los efectos del alcohol, Yola, yo observaba en él siempre esta sensibilidad, este acercamiento amoroso. Claro, cuando ya la cantidad era diferente, tenía otro tipo de conducta. No, el diálogo que establecen, porque si te fijas, desde los inicios ella le cuenta una canción y al rato él ya la musicalizó y entonces se juntan y él ya quiere que la canten juntos o él le cuenta algo porque cuando ella se encuentra su diario, ella se da cuenta que ahí hay una canción y después lo cantan. Es una cosa muy impresionante esta comunicación musical que tienen verdaderamente desde mucha sensibilidad de los dos, ¿no? Pero siempre te van planteando que Ali es una mujer mucho más fuerte y mucho más plantada en la realidad, ¿no? Y es cierto, y al parecer le había tocado, como observamos, el trabajo que tenía de camarera, era mesera, trabajaba para esta industria y se observaba que se había esforzado, que había intentado y que no había logrado tener esa oportunidad. Y efectivamente, una mujer también muy talentosa que me llama mucho la atención lo que decías, cómo el dinero ilimitado y esta riqueza te puede hacer perder un poco la dimensión. Él Claro. inicia el acercamiento hacia ella con una limusina y dejándole el avión en la puerta, como perdiendo esa dimensión de las cosas. Claro que Ali fue muy sensible y más que sacar provecho, ella le mostró amor durante toda la trama y mientras se va desarrollando, Yola, estamos viendo los comportamientos de Jackson cuando cura el alcohol con sustancias, parece que está inhalando cocaína en ese momento o está inhalando algún tipo de sustancias. Y es algo que nos gustaría mencionar porque muchas personas consideran esto como un rasgo o característica negativa. Nosotros lo vemos a través de un problema serio de salud. El que consume, ya sea alcohol o alguna sustancia. ¿Qué te parece todos esos momentos donde observamos a Jackson empezando a tener un declive en su carrera derivado de Ujú. estos excesos? Sí, era una persona muy destructiva, porque si te fijas, bueno, él nació, su mamá murió en el parto, entonces se ve que lo crió solo el papá, pero nació con un defecto en un oído y ya le decían que se tenía que cuidar el oído, que se tenía que poner unos protectores especiales, que se tenía que hacer una prótesis interna para sus oídos y él no cuidaba para nada cuando el oído es tan importante para un músico, ¿no? Y justamente su hermano representa como si fuera un yo auxiliar que anda ahí todo el tiempo diciéndole, no te destruyas, cuídate el oído. Por eso le pega tanto, porque es como todo impulso y todo placer y todo así.
Y entonces cuando el hermano va y le recuerda, no te has puesto los audífonos, te vas a lastimar los oídos, ya no tomes, o sea, porque lo ve como alguien que se está destruyendo, lo cual sí es cierto, pero también a mí me parece que tal vez él tenía o un trastorno grave de personalidad o un trastorno bipolar tipo 2, una cosa así, porque se nota mucho su depresión, o sea, como que él era candidato realmente a un tratamiento para una patología dual. A mí me decepcionó mucho de la película cuando va a la rehabilitación, ya ves que tiene un terapeuta con el que habla que le pone límites muy claros y demás, después de que tiene esta escena horrible donde, bueno, queda en ridículo en la entrega de los premios, de los Grammys, y se Ah, hace pipí ahí en el público y Ali lo trata de proteger y acaba finalmente en rehabilitación. Hay una escena que me parece muy importante porque él le platica a su terapeuta que a los 13 años tuvo un intento de suicidio, colgándose. Y el terapeuta se rió porque le platica que había puesto algo para colgarse desde un ventilador y que entonces el ventilador se cayó y que ya no se pudo colgar. Pero yo creo que aquí él está hablando ya de un episodio depresivo mayor en un adolescente, porque tenía 13 años, probablemente coincide con la muerte de su padre, que fue justo en ese tiempo, y de cómo no fue tratado de ese episodio depresivo. Y después yo nunca vi que le dieran fármacos como tal, ¿no? O sea, como que él salió muy deprimido y justamente esa fantasía que él traía de su intento de suicidio a los 13 años fue la que recreó cuando finalmente se suicida. Exactamente igual, fue, se colgó, pero como que tú te das cuenta cómo va planeando su escena. Entonces yo pienso que ahí faltó que le dieran un tratamiento serio para alguien con una enfermedad mental seria, ¿no? Como que ya se quedó desintoxicado y ya te vas a tu casa, pero tú y yo sabemos que las adicciones a drogas generalmente tienen subyacente una enfermedad mental grave y que si no la tratas, pues finalmente se van a acabar enfermando o otra vez de la adicción o se van a acabar muriendo de la enfermedad mental, ¿no? qué importante que lo menciones, Yola, porque si analizando a Jackson, los elementos clínicos que uno observa son episodios depresivos profundos, con variaciones en el estado anímico, con la tendencia a la irritabilidad, como si hubiera este tipo de características mixtas que acostumbramos llamar, y para quien nos ve y nos escucha, cuando decimos trastorno bipolar, nos referimos a una condición donde la persona alterna episodios depresivos con episodios de alegría excesiva a incluso euforia. Y el trastorno bipolar tipo 1 es donde hay más euforia, el tipo 2 la acostumbramos identificar con menor intensidad. Pero qué importante que lo digas porque hay quien en ocasiones considera que necesariamente la bipolaridad te vuelve creativo, te vuelve alguien exitoso, famoso en diversos ámbitos, sobre todo los artísticos, ¿no? Los aspectos relacionados con el arte, la música, pero no necesariamente es así. Nos lo decías muy bien al inicio del podcast, como quien tiene esta condición rehúsa el tratamiento porque piensa, porque supone que me vas a quitar el talento, me vas a pagar por completo mi capacidad. ¿Qué te parece, Yola? Es que es muy interesante esa parte, ¿no? Que justamente es por eso que mucha gente no se quiere tratar. O sea, porque, no sé, artistas, escritores y demás, pues sabemos que siempre tienen algo, ¿no? Que muchos de ellos que son muy creativos tienen algo. Y hay un estudio muy interesante en donde ya se ha demostrado que sí está relacionada la creatividad mayor con algún antecedente de enfermedades mentales, ¿no? O sea, es un estudio que hicieron en Suecia, que es una población que está súper controlada porque ellos sí tienen un registro de todas las personas que nacen, de su coeficiente intelectual, de las enfermedades mentales, y sí se relacionó que los que tienen hermanos o que en alguna generación, ya sea hasta la tercera generación, familiares que han sufrido esquizofrenia o trastorno bipolar tienden a irse más hacia profesiones creativas, o sea, como que sí hay una tendencia hacia allá y que los que sufren trastorno bipolar también tienen más creatividad, o sea, como que hubiera una cuestión ahí cerebral de mayor facilidad para la creatividad. Pero lo que ellos encontraron es que si se tratan, les va a ir mejor.
contrario a lo que la gente piensa, ¿no? O sea, que tienen miedo así, no me quiten mi genio, no, o sea, tu genio va a seguir, pero tu proceso creativo va a estar cuidado porque la enfermedad mental no te va a dañar. Eso es lo que es muy importante, ¿no? Y es cierto, y el recibir un tratamiento óptimo, hablamos no solamente desde una perspectiva de un tratamiento único, los tratamientos combinados y muchas veces, especialmente por consumo de sustancias y alcohol, son todavía más completos de lo que sería un tratamiento para un episodio depresivo, de bipolaridad, de esquizofrenia, sino que estos tienen terapia grupal, incorporan a la persona a la vida cotidiana, porque pareciera que en Jackson el ambiente mismo propiciaba que él estuviera expuesto constantemente por su actividad laboral, llamémoslo así, a esas tentaciones, ¿no? Al consumo de alcohol, al consumo de sustancias. En una escena se ve que está perdiendo la voz y cómo le tienen que inyectar un esteroide, un antiinflamatorio potente, para que mantenga todavía esa actividad. Yola, ¿crees que llega un momento en donde el artista, el cantante o cualquier persona que se desempeñe excesivamente en la actividad laboral que esté desempeñando y que para lograrla recurra a estimulantes, café, esteroides, sustancias psicoactivas, estaría en un riesgo importante de tener algún quiebre en su salud mental? Claro, porque yo creo que el cuerpo le está indicando que necesitaba descanso, ¿no? O sea, como No un que él esteroide. no escuchaba su cuerpo, no un esteroide, sí, porque se pone la cortisona, porque tiene miedo a perder la voz, pero tampoco se cuidaba, vamos, o sea, en general él no tenía ninguna rutinas de cuidado. Y algo que también creo que es importante es lo difícil que son esos ambientes de tipo Hollywood, ¿no? Porque pues está de pronto hasta arriba y de pronto lo llevan a cantar, pero ya no va a cantar, va a ser el que acompaña, ¿no? O sea, en ese momento le dan el trácatelas, el trancazo, ¿no? Que fue lo que lo acercó a su declive emocional y personal, ¿no? Ese momento y luego la entrega de premios de ella, en donde es así como, ya no tiene caso que yo viva. Y hay voces ahí que yo diría que sería como el super yo muy persecutorio, que es la voz del papá de Ali, cuando le dice, tú no le vas a hacer esto a mi hija, y luego la voz del productor musical, que lo Ay, ¿qué conoce muy bien, tal? cuando le dice, tú la estás arruinando, no sabes todo lo mal que hiciste. O sea, esa intervención que finalmente, como tú dices, cuando una persona está saliendo de una adicción o está de un proceso de desintoxicación, necesita de la familia, de sus seres queridos, de su trabajo, o sea, integrarse totalmente. Y le dicen cosas muy feas en un pequeño lapso de tiempo. Y bueno, siendo una persona tan frágil, como que ya no ve esperanza, ¿no? Como que dice, tengo que acabar, ¿no? Sí, esa escena me cayó muy mal, el manager de Ali. Me Sí, cayó muy mal, me pareció cruel, al mismo tiempo me pareció realista, pero vamos, con una crueldad que le señaló que eres como un lastre, eres un peso, su carrera va a depender de que tú no estés. Y él toma prácticamente literal esa observación y la escena, de las escenas finales, cómo a veces llegamos a pensar que quien decide quitarse la vida lo va a hacer amenazando una y otra vez, lo cual sabemos hoy que el que amenaza lo puede hacer. Ya la idea de que el que amenaza no lo cumple quedó en el pasado, pero cómo él va planeando paso a paso quedarse solo, que ella no estuviera cerca, y no es una decisión que haya venido por impulso. Por eso hablamos muchas veces que el suicidio es una complicación, muchas veces es algo que se puede prevenir, que se puede atender. Y evidentemente ahí en la película, en estas últimas escenas, observamos que él tenía todo completamente planeado, Yola. sí. De hecho, me estaba acordando ahorita de cómo lo dice la doctora Danetta Wasserman, que es la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Ella tiene un libro que se llama El suicidio es una muerte innecesaria. Y es una muerte innecesaria porque todos, no importa la enfermedad mental que suframos, tenemos opción de curarnos y mejorar nuestra calidad de vida y evitar morir por suicidio. Y a mí me impresionan las cifras porque se calcula que cada 44 segundos en el mundo ocurre un suicidio y que las muertes por suicidio son
mayor en número que las que hay por delincuencia organizada sumadas a las de guerra y a las muertes de violencia. O sea, es una Wow. cosa impresionante. Pero esto también nos habla de nuestras infancias y del poco cuidado y el estigma que hay a la salud mental, ¿no? Que de tener más atención, como lo haríamos a otro tema de salud, seguramente estas cifras podrían ser diferentes. También quería conocer tu opinión, porque en el tema de consumo de alcohol, muchas personas que lo vemos en el ejercicio profesional identifican que un problema por consumo de alcohol va a ser importante en mi vida hasta que yo deje de trabajar o hasta que yo no me pare el lunes a la oficina. Y cómo tener esa concepción reduce la posibilidad o probabilidad que alguien se atienda, porque tú y yo sabemos que es más allá que ser cumplido en el trabajo, que llegar de lunes a viernes, que solo tomar los fines de semana, como aquí veíamos un hombre, al menos en la primera parte de la película, exitoso, trabajador, cumplido y demás, y pues no parecía ser un problema que consumiera alcohol, pero quería conocer tu opinión a lo que mucha gente considera que no es un problema de alcohol porque suponen que sí están cumpliendo con responsabilidades, ya sea escuela o trabajo. Bueno, es que el alcohol, que es una sustancia tan socialmente aceptada y como que a veces hasta si tú no quieres tomar de esas así de como si te estás poniendo de sangrón o una cosa así, tiene como un rango muy, muy extenso, pero con mucha facilidad te puedes hacer adicto y dependiente, ¿no? Y entonces se puede integrar como en la vida, pero es una vez más esto que tú decías hace rato de no cuidarnos, ¿no? De tener que estar usando sustancias para poder sobrevivir. Por ejemplo, en el caso del alcohol, pues hay gente que a lo mejor está muy estresada de su trabajo, de su vida cotidiana, y llega a esa escena donde llegan a su casa y se ponen a tomar solos y se vuelve como una costumbre, y de pronto el fin de semana, pues con mayor intensidad o en fiestas o lo que sea, y finalmente esto les va bajando sus funciones cognitivas, sus capacidades emocionales y puede dañar también su relación con otras personas. Porque incluso, retomando un poco la película, me acordé de una escena donde él va y le dice, cuando está muy alcoholizado, ya ves, eres fea, o sea, le empieza a Siempre en la decir todas bañera esas ella cosas. está, en la Sí, tina. exactamente. En esa escena es muy, muy fuerte como la agrede con todas las vulnerabilidades que ella le había abierto en un momento de confianza. Él le dice cosas horribles. Entonces, las personas que se enferman de alcoholismo acaban quedando totalmente solos porque lastiman mucho tanto a su familia, a sus parejas, a sus hijos y los dañan para siempre, ¿no? Y lo vimos reflejado en Jackson cómo el alcohol es un factor de riesgo grandísimo para consumir alcohol. Estamos llegando al final del episodio. A mí me encantaría que compartas, por favor, con nosotros dónde te puede encontrar la gente que quiera seguirte. Tienes una columna fantástica donde yo te leo y Muchas disfruto gracias. mucho lo que escribes. Tienes material escrito, tienes un libro fascinante. Por favor, comparte con la gente. Sí, la forma más fácil de encontrarme es en la red X con @Yolanda Pica, así como es mi nombre. Ahí es donde yo pongo mi columna, ahí es donde pongo, ahí está también un link para mi blog, si alguien quiere entrar a mi blog, donde hablo acerca de personajes famosos que han sufrido enfermedades mentales y la correlación que existe entre la creatividad y sus diagnósticos, de enfermedad mental. Si me quieren seguir ahí, con mucho gusto. El libro, Yola, coméntanos de él. El libro se llama Arte y Locura y está ahorita disponible en formato digital en Amazon. Y bueno, estoy por volverlo a surtir en las librerías para que esté también en el formato de papel. Fascinante. Pues Yola, una última reflexión que nos quieras compartir antes de terminar el episodio. Para mí lo más importante es que todos aquellos que hayamos sufrido enfermedad mental quitemos el estigma y luchemos porque hay que atenderse. O sea, no importa lo que los demás piensen, lo más importante es aceptar nuestras debilidades y buscar ayuda tanto en nuestros seres queridos como con un médico que nos pueda tratar, ya sea un psiquiatra o un psicólogo. Muchísimas gracias, Yola. Yo me uno y Muchas siempre gracias, la Agustín. intención del podcast es en el cine poder observar, poder hablar de temas que quizás son difíciles tener acceso a ellos, pero el cine nos facilita lograr esa comunicación. Pues les agradecemos a ustedes por estar escuchándonos y viéndonos en este episodio.
Le agradecemos mucho a Yolanda Pica el haber estado con Muchas gracias. nosotros y los invitamos a que nos sigan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y recuérdenlo, ya también estamos en YouTube. Denle seguir en la campanita en el canal de Cinequiatría. Muchísimas gracias, Yola. Muchas gracias. Gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.